Aquí están Ignacio Camacho, Antonio San José, Inocencio Arias, ambasador, y también nos acompaña Alejandro Fernández, que es el candidato del PP a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, es el presidente del PP en esa comunidad. ¿Qué tal, don Alejandro? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer, como siempre, compartir unos minutos con vosotros. Bueno, está usted en Tarragona. Efectivamente. Eso es, la cosa por ahí de la sequía es particularmente dura, porque tengo el dato de los embalses de Siurana y de Río de Cañas, que me parece que no llegan ni al 3% de la capacidad. Sí, pero fíjese una cosa, que en Tarragona, en el año 88, se construye el mini trasvase del Ebro, así se le llamó, a través del Consorcio de Aguas de Tarragona, y eso garantiza el suministro de agua para toda la zona de la Costa Dorada, Tarragona, y marca una diferencia esencial con lo que está pasando en el área metropolitana. Para que nos entendamos, en la provincia de Tarragona está lloviendo igual de poco que en Barcelona, como es lógico, pero en su momento hubo gobernantes mucho más responsables de lo que hay ahora y garantizaron esa conexión que en caso de urgencia permite el suministro de agua. De hecho, la cuenca del Ebro está bajando y los embalses del Ebro con unos niveles muy altos de agua. Cuando explico esta historia, lo digo porque yo en el año 87 hasta el año 88, yo tenía 11 años y recuerdo perfectamente que el agua salía casi salada en Tarragona, en una ciudad como Tarragona. Y íbamos a buscar agua con garrafas a las fuentes de los pueblos cercanos. Era una estampa un pelín tercermundista, hay que reconocerlo, y no es tan lejana en el tiempo. En el área metropolitana de Barcelona, como durante estos últimos años ha habido gobernantes irresponsables con prejuicios ideológicos y territoriales absurdos, hoy están en una situación en la que también vamos a ver imágenes más bien tercermundistas de transporte de agua en barcos para poder suministrar en verano el agua que se necesita en el área metropolitana. Es decir, es la historia de un mal gobierno durante décadas y décadas que ha provocado la situación actual. Esperemos que pueda llover un poquito más en las próximas semanas y próximos meses. Pero en cualquier caso, a mí siempre me gusta explicar una cosa. En España, bien gestionada, hay agua para todos. Lo que pasa es que tiene que ser bien gestionada y sin prejuicios ideológicos o territoriales atávicos como los que se vivieron durante el debate del Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Que podía tener cosas mejores y cosas peores, pero que desde luego se desechó por esos prejuicios y hoy se están pagando las consecuencias. Bueno, pues ya tenemos las elecciones catalanas convocadas. Su partido ha decidido que usted sea el cabeza de lista. Se ha hablado durante este tiempo mucho de si tenían dudas, no tenían dudas, buscaban otra alternativa, no la buscaban, piensan en usted, pero rodean su lista o engrosan su lista con gente más afín a lo que se llama el poder central del partido. Bueno, estos líos de partido que yo le pido que me lo explique usted de la manera más rápida posible. Pues mire, cuando te dedicas a la política con las siglas de mi partido y a mucha honra en Cataluña, tienes que hacer todo el esfuerzo del mundo por adoptar dos actitudes. La primera es ser lo más valiente que puedas, no tener miedo. Eso es esencial, porque si no, en el entorno político que hemos vivido estos años, pues ni saldrías de casa. Hay que ser valiente, determinado y actuar con principios y valores insobornables. Y la segunda, como te atizan por todos los lados, tienes que intentar dejar en la almohada la vanidad. Lo digo porque efectivamente estos debates que estamos viviendo en estos días o que han salido en los medios de comunicación, yo muchas veces lo intento explicar, esto no es sensación de vivir, este me quiere más, Pepito me quiere menos, a Juanita le caigo mejor. Yo tomé una decisión hace unos meses, fruto de una reflexión profunda, y esa reflexión profunda me remitía a la sensación de abandono que mucha gente nos trasladó cuando algunos de los líderes del constitucionalismo catalán más señalados, pues a las primeras dificultades de cambio, y era comprensible, yo nunca he hecho ningún reproche, pero decidieron irse de Cataluña. Y yo la decisión que tomé es quedarme en Cataluña, y le puedo asegurar que tenía alternativas desde el punto de vista de la comodidad personal y familiar, se han hecho públicas, no es ningún secreto, bastante más cómodas que quedarme aquí. Y para mí eso es lo importante, es decir, no me voy a entretener ni medio minuto
en pensar si a tal persona le gusto más, le gusto menos. Lo que tenemos por delante es muy serio. Tenemos una oportunidad, esta vez sí, de acabar con el proceso. Y acabar con el proceso es que el separatismo no gobierne en Cataluña. Y esa oportunidad hoy numéricamente puede llegar a darse. Es verdad que no es sencilla y tendrían que cambiar muchísimas cosas, pero para que eso se pueda dar, lo primero que tenemos que hacer también nosotros es centrarnos en lo realmente importante, es ofrecer a los catalanes no solo acabar con el proceso, sino lo que deriva del fin del proceso, que es, como decía antes, una mejor gestión del agua, una mejor gestión de la economía, una calidad educativa superior, todo lo que se ha ido destruyendo por parte de los separatistas en los últimos años. ¿Cómo ha quedado finalmente esa negociación con Ciudadanos, que recordemos fue un grupo potente que llegó incluso a ganar las elecciones cuando lo lideraba Inés Arrimadas y que ha ido diluyéndose poco a poco? Finalmente no han querido formar parte de una lista con ustedes, ¿no? A mí particularmente, pues, en fin, me entristeció eso, porque yo nunca se me han caído los anillos para reconocer públicamente que en su momento, y han pasado ya unos cuantos años y muchas cosas, Ciudadanos fue un ejemplo. Fue un ejemplo casi de autodefensa del constitucionalismo catalán, pero luego es cierto también pues, que empezaron a cometer errores acumulados de manera incomprensible y decepcionaron a muchísima gente, ¿no? Pero claro, cuando estás haciendo política aquí en Cataluña, lo primero que tienes que trasladar, si eres constitucionalista, es el respeto a todas las personas que han dirigido Ciudadanos y que lo siguen dirigiendo, pero creo que siguen, por desgracia, cometiendo errores. Y creo que hubiéramos sumado mucho más juntos que por separado, pero ellos han tomado esa decisión y yo, por lo tanto, no tengo nada más que valorar. Una pregunta. Cuando usted habla de constitucionalismo, ¿incluye al PSC? ¿El PSC es constitucionalista sin fisuras o es un partido criptonacionalista con medio disimulo escondido? Mire, el PSC es del PSC. Eso es lo esencial. Y si para eso tiene que ser criptonacionalista, españolista o medio pensionista, en función de la coyuntura, eso es lo que harán. Es decir, su única obsesión es el poder y precisamente por eso pues, se van travestiendo políticamente. Yo recuerdo una anécdota muy ilustrativa de cómo es el PSC. En la manifestación del 8 de octubre de 2017, la masiva, que fue posterior al discurso del rey, el PSC no participó. Y claro, pues se llenaron las calles de Barcelona y supongo que se dieron cuenta de que había un movimiento social que les estaba superando y en la posterior del 29 de octubre sí que acudieron. Fíjese usted qué casualidad. Y entonces, en esos días cambiaron radicalmente su discurso político e incluso acabaron apoyando la aprobación del artículo 155. Es verdad que pusieron algunas condiciones que lo diluían, pero bueno, había que llegar a un acuerdo en aquel momento que era imprescindible para poder salir adelante. Justo en el momento en el que se aprueba ese artículo, al día siguiente ya vuelven a las andadas. Por tanto, no se puede incluir hoy al actual PSC en el bloque constitucionalista. Entre otras cosas porque no es que estén ahora mismo flirteando con el separatismo, es que están en una operación política conjunta que consiste en trasladar el proceso al conjunto de España. ¿Hacia dónde? Hacia una España confederal asimétrica, hacia lo que sea, pero en cualquier caso lo están haciendo fuera de los márgenes de la Constitución, eso es evidente, y además rompiendo el espíritu de la transición. Y es que las grandes cosas en España las decidíamos el 80% de los españoles como mínimo. Y ellos pretenden cambiar España de arriba abajo con el 51% de los diputados, aunque representen al 40% de la población, y haciéndolo con trampas. Y patada hacia adelante, aprueban algo manifiestamente inconstitucional y luego ya veremos lo que dice el TC. Así llevan durante unos cuantos años, ¿no? Por lo tanto, hoy el PSC en las condiciones actuales no está en ese bloque constitucionalista, eso es evidente. Por desgracia, ojalá fuera distinto. Ustedes calculan, aquellos que ahora mismo sondean el escenario catalán, que obtengan un importante ascenso en representatividad en el Parlamento catalán. Recordemos que ahora ustedes, si no me equivoco, son 6... No, 3. En el Parlamento de Cataluña 3. 3, Ciudadanos 6, ustedes Exacto. 3, exactamente. Han llegado a tener hasta 19. Bueno, pongamos que ese ascenso se da por hecho. Claro, pero hágame una fotografía de cómo quedaría este manicomio político que es Cataluña
con la llegada de Puigdemont, con posibles alianzas que se pudieran establecer después, con si el señor Illa mantiene la representatividad de las últimas elecciones que le fueron bastante halagüeñas? Bueno, vamos a ver, aquí lo esencial es el objetivo político que tengamos cada uno. Nosotros hemos dejado claro que queremos pasar página del proceso. Salvador Illa dice lo mismo, pero está siendo cómplice de los impulsores del proceso, con lo cual difícilmente puede abrir una etapa nueva alguien que está con alianzas estratégicas en Cataluña y en el conjunto de España con el separatismo. Eso evidentemente complica enormemente el escenario, porque él da la sensación de que si Salvador Illa tiene que elegir, preferirá 1000 veces pactar con los separatistas que con el Partido Popular. Pero nosotros no nos vamos a mover de esas posiciones, es decir, quien quiera hablar con nosotros llegado el momento va a tener que romper cualquier alianza con los separatistas, pero me refiero a cualquier alianza, todas. Y tiene que ser así, porque si no, no estaríamos pasando página del proceso, sino que lo estaríamos retroalimentando. Y yo no me voy a prestar a ese juego jamás. Lo tengo clarísimo y creo que humildemente si he dejado claro en estos últimos tiempos alguna cosa es que cuando tomo una determinación pues la llevo hasta el final si coincide con mis principios y por lo tanto no vamos a jugar nunca al mismo juego del PSC, esa especie de mariposeo con el separatismo, ni hablar. Es decir, quien quiera pasar página tiene que ser porque el separatismo se va a la oposición. Y se va a la oposición aquí, se rompen los pactos en el Congreso de los Diputados que tienen con ellos y en diputaciones y ayuntamientos. Es decir, no vamos a poder acabar con el proceso si el separatismo sigue teniendo la llave de la política española y de la política catalana. ¿Y cree usted que el señor Puigdemont, en el caso de que superara todos los impedimentos legales que tiene, la amnistía saliera adelante, él, por lo tanto, tuviera puertas abiertas para volver cuando quisiera instalarse, ¿se quedaría en el Parlamento catalán no siendo presidente de la Generalitat? Bueno, la verdad es que esa quizás sea la pregunta más difícil de contestar porque, como he explicado muchas veces, introducirse en la psicodélica mente de Carles Puigdemont es un ejercicio que a mí me supera. Y me declaro claramente incapaz. No sé exactamente qué es lo que puede llegar a hacer ese hombre en el caso de venir aquí. Probablemente lo contrario de lo que invita a pensar el sentido común. O sea que lo más disparatado que se pueda usted imaginar, seguro que es lo que hará Carles Puigdemont. Hombre, pero no ser presidente de la Generalidad y estar en Cataluña no creo que sea lo que le guste. Le gustará pues ser, para eso se queda en el Parlamento Europeo, que allí está muy cómodo, y en la casa esa de Waterloo, donde cree que vive, pues es un gobierno en el exilio y tal y que cual. Yo la verdad es que tampoco reflexiono mucho sobre los anhelos más íntimos de Puigdemont. A mí lo que me gustaría en el caso de este hombre pues es que asumiera sus responsabilidades ante la justicia. Ese sería el escenario lógico, democrático, ideal. Todo lo demás que él pretenda hacer o deje de hacer me trae bastante sin cuidado, se lo digo con toda franqueza. ¿Cuál va a ser el mensaje del PP que ofrece al votante catalán? Cuando dice usted esto de Cataluña tiene remedio. Bueno, pues mire, que no hay por qué resignarse. Es decir, en Cataluña se ha instalado la idea de que Cataluña ya no tiene remedio, porque es evidente que llevamos una década de proceso que muchas veces explico no trae la independencia, trae la decadencia. Y eso no es una opinión subjetiva, eso es algo evidente. En 10 años Cataluña tiene los peores datos de calidad educativa de toda la Europa occidental. En 10 años hemos perdido el liderazgo económico en prácticamente todos los parámetros. Aglutinamos el 42% de las ocupaciones ilegales de toda España y tenemos los peores datos de inseguridad ciudadana también de toda España. Y por si todo esto no fuera suficiente, entre otras muchas lindezas más, resulta que tenemos una gestión del agua tercermundista indigna de una sociedad moderna. Esas son las consecuencias del proceso. Entonces, lo primero que nosotros le trasladamos a la ciudadanía catalana es que somos los únicos que tenemos la determinación de acabar con el proceso, porque sabemos que en el momento en el que se acaba el proceso se inicia una senda nueva, se abre una etapa nueva en la que será posible, con las políticas adecuadas, y son las que caracterizan la gestión del Partido Popular, recuperar liderazgo económico, gestionar el agua con cabeza, mejorar las ratios de calidad educativa o mejorar la seguridad ciudadana y combatir la ocupación ilegal, entre otras cosas. Ese es el mensaje que le trasladamos y sobre todo a que la gente que no pierda la esperanza,
que no pierda la esperanza porque estamos convencidos de que se le puede dar la vuelta. Si no, no nos hubiéramos quedado aquí y nos hubiéramos dedicado a otras cosas más sencillas. Ese es el mensaje que le traslado a la sociedad catalana. Le quiere saludar Antonio San José. ¿Qué tal? Buenos días, señor Fernández. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, ha dicho usted en esta entrevista, en la primera respuesta, que por vez primera podemos parar el proceso, ha dicho exactamente el proceso, hay que pasar página. Mi pregunta es cómo, porque no le veo, primero, no parece que vaya a tener el PP mayoría absoluta, eso no lo dice ninguna encuesta, tampoco le veo pactando ni con RC, ni con Junts, ni con los comunes, ¿no? Por tanto, solo se me ocurre que pudiera apoyar, si la matemática electoral diera para ello, a Salvador Illa, pidiéndole seguramente que rompiera sus pactos con los nacionalistas. Otra cosa es que lo hicieron, no. Pero no sé cómo pretenden ustedes plantear esa oferta a la opinión pública catalana diciendo podemos parar el proceso. ¿Cómo? Bueno, mire, en primer lugar, si el Partido Popular tiene la llave de la política catalana, ya tienes la garantía de que el primer freno al proceso ya está encima de la mesa. Y eso es muy distinto a que la llave de la política catalana la tengan otros. Y luego, evidentemente, nada en Cataluña es sencillo. Pero si nosotros tenemos esa llave, la vamos a usar, y la vamos a usar con responsabilidad, y es el compromiso que asumo. Lo segundo es que evidentemente vamos a tener que hacerlo con paciencia. Un proceso que dura 10 años no lo terminas con una fórmula mágica, pero les repito, no es lo mismo que el separatismo sume mayoría que no la asume y que el Partido Popular tenga un resultado espectacular y que envíe la sociedad catalana un mensaje muy claro, y es que quiere acabar con ese proceso. Y por tanto, cuando nosotros le decimos a la sociedad catalana que vamos a darle la vuelta a esto, le pedimos su apoyo. Es evidente que nada indica que ninguna formación política vaya a tener mayoría absoluta, pero tampoco sabemos exactamente el número de escaños que va a tener cada formación política. Para eso están las campañas electorales, para intentar trasladar ese mensaje a la ciudadanía. Nosotros lo que sí que tenemos muy claro es que cualquier catalán que nos apoye sabe perfectamente para qué vamos a utilizar su voto y en qué nos comprometemos, en mejorar la economía, mejorar la gestión del agua y acabar con esta locura que ha presidido Cataluña durante los 10 últimos años. A partir de aquí vamos a ver qué apoyo tiene cada uno y que no será efectivamente pues una cosa de un día para otro o será sencilla. Yo eso lo asumo. A mí nunca me ha gustado engañar a la gente. Pero que el primer paso es un resultado extraordinario del Partido Popular, lo tengo clarísimo. Le quiere saludar también Inocencio Arias. Sí, un placer. Buenos días. Primero quiero felicitarle por su valentía y porque todos mis paisanos que han emigrado a Badalona o a Cataluña me dicen que usted es la persona adecuada en este momento. Muchísimas gracias. Quiero volver al tema del agua. Ha hablado usted de la política, la miopía partidista de las personas que han dirigido Cataluña en los últimos años. Pero en el problema del agua no ha habido también una involucración del gobierno de Madrid, es decir, que el PSOE ha pasado de la política solidaria del plan que tenía Borrell a luego el desliz, la traición, la ruptura de la solidaridad que protagonizó Zapatero. No hay culpa de las dos partes, no solo de sus dirigentes catalanes, sino del nuevo PSOE. Totalmente. Es que, de hecho, el pacto del Tinell tiene muchas derivadas. El cordón sanitario al Partido Popular, el acuerdo del PSOE con los separatistas y la ruptura del espíritu de la transición. Y luego tiene una letra pequeña. Y la letra pequeña, efectivamente, es que el PSOE asumía la política de agua del separatismo. Y asumía unos mensajes que no es nada solidario. No, además, al final se ha demostrado que no es solidaria ni para los propios catalanes. Porque, claro, cuando tú utilizas un argumento de brocha gorda tan miserable como el que utilizaron en aquellos años del debate del Plan Hidrológico Nacional, diciendo que el Partido Popular hacía ese plan para enviar agua del Ebro a regar campos de golf en Murcia, son esos mensajes donde las más bajas pasiones del ser humano pues se convierten en política, ¿no? Cuando tienes políticos que dicen cosas así, pues a veces te dan ganas de dedicarte a otra cosa porque no sé si merece la pena, ¿no? Pero bueno, hay que combatirlo, hay que combatir esa miseria moral, porque entre otras cosas lo que acaba ocurriendo es lo que está ocurriendo ahora. Con el cuento de que no se quería enviar agua al sur de España,
resulta que al final tampoco ha llegado el agua al área metropolitana de Barcelona. Ahí está. Claro, o sea, al final cuando el argumento es tan pueril y tan miserable, acabamos perdiendo todos. Yo repito la misma idea. En España hay agua para todos si se gestiona bien. Y lo que no puede ser es que salga al mar agua a bots y barrals, como decimos aquí en Cataluña, y luego resulta que no haya agua para abrir el grifo en el área metropolitana de Barcelona. Eso es el resultado de una política de prejuicios, como decía al principio, ideológicos, esa especie de medioambientalismo de ayatolás que algunos preconizan, y también esos prejuicios territoriales, ¿no? Que es convertir el agua en un instrumento de combate identitario y que acaba destruyéndolo todo, ¿no? Si al final un gobierno no es capaz de garantizar el suministro de agua a su población, es un gobierno fallido. Es decir, Pere Aragonés debería haber dimitido inmediatamente en el preciso instante en el que no pudo garantizar el suministro de agua equilibrado para toda la comunidad autónoma. Y ese es también el fracaso de la izquierda, y es el fracaso de todos los que han tenido responsabilidades de gobierno en Cataluña en los últimos 15 años. Porque en la sequía del año 8-9 ya quedó claro que aquí había que hacer cosas y que esto no podía seguir así. Y al final ni se hizo la interconexión de redes. De las 8 desaladoras que se proyectaron, solo hay 2 finalizadas. La reutilización del agua llega al 30% de la capacidad que en principio se había diseñado. Ha sido un desastre, todo sin paliativos. Y la última se la dejo a Ignacio Camacho. Buenos días, don Alejandro. Buenos días. Cuando don Alberto Núñez Feijóo va a Cataluña, habla en Cataluña, normalmente ante auditorios de las élites financieras, culturales, sociales, da la impresión de buscar la comprensión o la complicidad de un cierto nacionalismo moderado o catalanismo dispuesto a contribuir, como antes, a la gobernabilidad de España y a apoyar eventuales gobiernos de centro-derecha, de centro-izquierda. Yo le quería preguntar si usted comparte, si usted cree en la existencia todavía de ese nacionalismo constructivo, o esto ya es una criatura mitológica, un unicornio. Bueno, lo primero que debo decir es que el tono moderado de Alberto Núñez Feijóo lo aplica en esos encuentros y lo aplica también en sus encuentros con las entidades que defienden la Constitución en Cataluña. Forma parte de su manera de ser. Él es un hombre moderado, es un hombre educado y así, ejerce la política y es su manera de ser, y a mí me parece muy bien. Desde ese punto de vista, que alguien sea educado, que intente establecer marcos de cooperación, etcétera, creo que es una labor que alguien que aspira a ser presidente de todos los españoles, ¿qué se puede reprochar a eso? Sobre lo otro, yo efectivamente soy de la opinión de que el proceso lo trastoca todo. Y es más, algunos de los impulsores del catalanismo en su sentido clásico, ese catalanismo de inspiración de Cambó, que sobre todo aspiraba en principio a la modernización de España desde Cataluña. Ahora eso es un disparate, entre otras cosas porque ya hay algunas comunidades que son bastante más modernas que nosotros en las actuales circunstancias. Pero ese catalanismo, muchos de sus impulsores en Cataluña, que intentaron reagruparse en siglas como el PDeCAT, o que intentaron también proyectos como el Lliures, Units, Lliga, etcétera, reconocen que el catalanismo clásico es una de las víctimas del proceso y que eso va a ser muy complicado reconstruirlo y que tendrían que pasar décadas. Hoy lo que yo tengo muy claro es que lo esencial es la salvaguarda de la Constitución. Y por lo tanto, ahí se marca una clara diferencia. Es decir, creo que hay un electorado en Cataluña que defiende la transición, que defiende ese legado, que defiende la Constitución, que evidentemente cree que hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, pero que no están por la ruptura, y creo que, por lo tanto, los ejes clásicos de los años 80 han pasado a mejor vida. En eso, tal y como dice usted, estoy totalmente de acuerdo.
Es Alejandro Fernández, candidato del PP a la presidencia de la Generalidad de Cataluña, presidente del PP en esa comunidad. Don Alejandro, que tenga mucha suerte, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias a todos vosotros, un abrazo y también para los oyentes.